Seguimos en La Tertulia, seguimos en este viernes 9 de julio del año 2021. Estamos con Alejandro Val, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Estamos hoy muy volcados a la actualidad, a diferencia de otros viernes en los que buscamos asuntos de la cultura o de la historia. Hoy, plenamente instalados en estas horas de nuestro país. El gobierno homenajeó ayer al GACH, Grupo Asesor Científico Honorario, en una ceremonia que tuvo lugar en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre. Los coordinadores del GACH, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, fueron distinguidos con el premio de la Presidencia de la República a la labor científica y cultural, entregado por primera vez anoche por el presidente Lacalle Pou. Además, ellos y los más de 50 investigadores que integraron el grupo recibieron un grabado del artista plástico Ignacio Iturria, especialmente realizado para esta ocasión. En su discurso, Lacalle Pou reconoció que hubo tensiones entre el GACH y el Poder Ejecutivo, pero destacó que el trabajo se desarrolló siempre en un tono de respeto. Un grupo asesor, y creo que esta fue la parte más tirante y más compleja, porque el grupo de científicos de las distintas ramas, acostumbrados a su ecosistema, conformaron un grupo con gobernantes, con los que tenían que tomar las decisiones y hacerse responsables. Y los tres, tanto Fernando, Rafael como Henry, hablaron del respeto. Y obviamente para el que toma las decisiones, el respeto a quien asesora no solo trae aparejado el respeto, sino también el agradecimiento. Pero el respeto del científico, que por tratarse de la materia que conoce, sabe que sabe más que el que está asesorando, por algo lo hace, también para nosotros era muy importante. Henry Cohen, gastroenterólogo, que fue coordinador del área salud del GACH, hizo referencia a la exigencia singular que implicó esta tarea. En este asunto del diálogo entre ciencia y política, decía el profesor Radi, los científicos nos vimos enfrentados a una nueva tensión, que es trabajar a alta velocidad. Nosotros estamos acostumbrados a manejar a velocidad crucero, por lo que la velocidad de nuestras acciones se tuvo que triplicar o cuadriplicar. En sus mensajes, los tres coordinadores destacaron la mejora que se ha dado en las últimas semanas en la evolución de la pandemia, pero advirtieron que la emergencia sanitaria no ha concluido aún y por eso llamaron a la población a mantener los cuidados y a seguir cumpliendo con los protocolos ya conocidos. Bueno, y de esta otra noticia, de este otro hecho de ayer, ¿qué dicen? Levante la mano el primero, Juan. Bueno, hay un viejo aforismo sobre la política que dice que algo no se confirma hasta que el gobierno lo desmiente, ¿verdad? Es decir, cuando un gobierno desmiente algo, se confirma la verdad de ese algo. Y creo que el merecido homenaje que recibió el GACH fue un acto de gobierno para demostrar que no hubo un quiebre, ¿no? Es decir, la mejor manera de demostrar que no hubo quiebre fue hacer este homenaje público, televisado, en el horario informativo. Es decir, estamos proclamando que no hubo una quiebra. Entonces se distribuyeron distinciones y luego vinieron los discursos. Y yo quiero referirme a los discursos, en definitiva. Los tres coordinadores, además de recordar hechos y de presentar su visión particular sobre algunos aspectos, creo que tuvieron 3 puntos en los cuales coincidieron y los tres insistieron siempre. En primer lugar, primer hecho que los tres afirmaron: la pandemia vive y lucha, y recién cuando lleguemos a 200 contagios diarios se podrá empezar a decir que está en vías de controlarse. Estamos en este momento del orden de 600 contagios diarios, es decir, todavía vive y lucha la pandemia, los tres lo dijeron de distintas maneras. Segundo punto que insistieron todos, la importancia de la ciencia y la difusión que tuvo, y el papel que tuvo los 3 centros de biotecnología que tenemos, la Facultad de Ciencias, el Instituto Sable y el Instituto Pasteur.
Es decir, eso también lo reconocieron unánimemente y creo que hay que tenerlo presente. El Uruguay tiene 3 centros de biotecnología, y eso tiene que estar marcado a fuego para pensar el futuro. Y la tercera idea dejaron la idea, los 3, de que hay que fomentar la ciencia, que pasado al lenguaje criollo quiere decir dar dinero. Es decir, el Uruguay es uno de los países que invierte menos en investigación científica y es uno de los que ha prometido más veces que va a aumentar la inversión en investigación científica, y unos y otros gobiernos de todos los colores han prometido y no han cumplido con el aumento de eso. Es decir, el Uruguay invierte una cantidad muy pequeña en el desarrollo científico, a pesar de que el futuro pasa por ahí. Bueno, además de esto, hay otro aspecto muy interesante que tuvo el espectáculo, es que afuera del Sodre estaban los terraplenistas protestando contra la ciencia, contra las vacunas, y si supieran quién era Copérnico, Galileo, Newton, también contra ellos. Y con el lema absurdo, que la vacuna es un genocidio. Es decir, eso realmente era una vergüenza, todo eso. Es decir, creo que todo esa demostración de lo que ocurrió afuera es la mejor demostración del subdesarrollo y del fracaso que tenemos, sobre todo en ciencias de la educación. Hablando de la ciencia, la importancia de la ciencia, me llamó la atención cómo lo expuso Radi, ¿no? Dijo que esperamos que la experiencia del GACH contribuya como legado para ensanchar y profundizar el derecho a la ciencia y a través de él alentar nuevas vocaciones en nuestros jóvenes, desarrollar un sistema científico más potente e incorporar a la ciencia más intensamente y en forma virtuosa en el desarrollo nacional. En este sentido, la experiencia vivida durante la pandemia ha puesto de manifiesto la fortaleza que puede otorgar la evidencia y la actividad científica para abordar los desafíos actuales y futuros del país. Eso dijo Radi, pero también podría resaltarse que en el discurso del presidente de la calle Pou hubo alguna referencia por allí. Dijo, ha quedado meridianamente claro que la ciencia no puede estar ajena al diario trabajo de los gobernantes, como dando a entender un giro en esta materia, sobre el cual, por supuesto, faltan más detalles. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién va? Alejandro. Bueno, en primer término, estoy bastante de acuerdo con Juan, salvo en una cosa muy menor de su relación de las instituciones más comprometidas en esto, porque creo que faltó mencionar la Facultad de Química, que por supuesto tiene un papel relevante en biotecnología. Sí. Y bueno, ya. Dice Juan que sí, que está de acuerdo. En realidad mi papelito decía Udelar, pero yo... Lo achicaste. Bueno, te podría decir la de Derecho en materia de ciencia, pero me vas a decir que no tiene mucho que ver. Bueno, en realidad yo conozco a algunos de los integrantes de este numeroso grupo de científicos. De algunos soy incluso amigo personal, como yo que sé, por ejemplo el doctor Claudio Sosa. No es de los más relevantes, de los 3 más relevantes, pero sí integró también este equipo, no solo él. Una cosa que me extrañó es, aunque no tengo la cantidad exacta, es la poquísima, si es que existió, presencia de científicas, ¿verdad? Prácticamente son casi todos hombres los que integraban este numeroso grupo de asesor honorario. ¿Tú te estás basando en la lista de integrantes o en la foto que se sacó ayer? Perdón, no entendí, Juan, Emiliano. No, si estás tomando en cuenta la lista de integrantes del GACH o estás mirando la foto que se sacó ayer en el auditorio de Sodre. Te pregunto por qué hay diferencia. Estoy mirando, ¿no? la lista de los integrantes, estoy mirando. Uh-huh. Estoy pensando, la verdad. No la estoy mirando, pero sí estoy pensando. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te hacía la consulta? Porque ayer hubo un detalle en ese sentido en el acto. Cuenta la diaria que en los días previos había existido una discusión dentro del GACH sobre si asistir o no a un evento como este en plena pandemia. Si no era una mala señal, si no era un mensaje equivocado participar de un acto en un lugar cerrado en esas condiciones. Finalmente, dice, la mayoría de los integrantes concluyeron que lo mejor era asistir al homenaje
En efecto, menos de 10 del total de 55 no marcaron presencia. O sea, anoto esto porque no estuvieron todos, ¿no? Eran 55, estuvo la enorme mayoría, pero algunos todavía quedaron afuera. Todos fueron nombrados uno por uno, subieron al escenario a recibir una copia de este cuadro del artista uruguayo Ignacio Iturria. Dice la diaria que un miembro del GACH le contó que preferían ir, a pesar de todo, por un lado para mostrar unidad, o para que luego la senadora nacionalista Graciela Bianchi no se agarrara de eso para decir cualquier cosa. También para dar el mensaje de que la ciencia está al servicio de la población más allá de cualquier cosa. Bueno, de todas maneras, mantengo la observación sobre la cantidad de mujeres científicas que integraban ese grupo, que no la puedo determinar porque no tengo la lista a la vista, pero sin duda fue poco significativa. En cuanto a la asistencia, lo que mencionaba sobre la asistencia al acto, no dejó de asombrarme algunas cosas. Por ejemplo, la declaración de ADUR, que es la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, que en realidad tenía un contenido político clarísimo, y por eso fue que me chocó, ¿no? ¿Verdad? Me chocó la declaración, además con toda franqueza, una agremiación docente que no es representativa, realmente no es representativa del universo docente de nuestra Universidad de la República. Por ejemplo, la Facultad de Derecho, que tiene aproximadamente 1.000 docentes, no tiene a nadie que esté militando activamente, activamente me refiero, participando activamente en esa asociación de docentes. Y sé que ocurre lo mismo en algunas otras facultades. Y sin embargo hizo una declaración en nombre de todo el universo docente que no solo contradice de alguna manera lo que el propio GACH hizo al concurrir, sino que además está cargadísima de tintes políticos. No sé si la tienen presente esa declaración, pero me chocó. No me extraña que haya habido gente como los de FENAPE que no hayan ido, pero bueno, eso era más que obvio que iba a ocurrir. También me extrañó un poco que se resistieran a ir personas que después participaron muy activamente de todos los actos referidos con la presentación de las firmas en la Corte Electoral. La propia intendenta de Montevideo y otras personas que dijeron que por razones de imagen quizás preferían no asistir a un acto en plena pandemia, lo mismo que tú decías, Emiliano, y resulta que después participaron en un acto muchísimo más numeroso como el que tuvo lugar en el día de ayer por la tarde. Seguimos. Pero bueno, son cosas. Marcia, Gonzalo, ¿quién va primero? Bueno, sí. Marcia. Perdón, habla tú si querés, Gonzalo. No, por favor, ladies first, si no te ofende. No, yo quería decir simplemente que, en primer lugar, a mí no me consta que no haya ningún representante de la Facultad de Derecho en ADUR, porque sé que los hay. Es decir, yo no tengo a la vista la documentación y me toma un poco por sorpresa el comentario, pero yo conozco con nombre y apellido docentes de Facultad de Derecho que han, hasta hace muy poquito tiempo que yo sepa, sostenido participación gremial en ADUR. No los voy a nombrar aquí al aire porque no me corresponde. Algunos de nosotros la tuvimos, pero hace muchísimos años. No, pero mira que te estoy hablando. Yo la tuve. Claro que sí, pero digo, yo te estoy hablando de determinadas personas que me consta que hasta el 2019, hasta ahí es donde yo sé. De ahí en adelante no sé. Y no me corresponde, por tanto, decir nada más. Pero me parece muy pertinente igual la declaración. Ahora, en cuanto que tenga tinte político, bueno, a ver, yo creo que nada escapa al tinte político en esta cuestión del GACH, absolutamente nada. Empezando por el discurso del propio presidente de la República. Tiene tinte político el discurso del presidente de la República, y obviamente, porque una cosa es la partidización y otra cosa es la politización de los problemas de la sociedad. Son dos cosas diferentes. Y por supuesto que tiene tinte político todo lo que se diga en torno a esto, empezando por el discurso del presidente de la República en el acto del GACH y siguiendo por las declaraciones de todos los actores de la sociedad, incluida ADUR. ¿Por qué? Porque estamos en una polis
de donde viene la palabra política. Estamos en una comunidad de personas que interactúan y se expresan. Pero por otra parte, yo suscribo varias de las cosas que dijo Adur en esta ocasión. ¿Por qué? Porque así como hoy Gonzalo decía que es penoso lo que está sucediendo y que yo comparto que el clima general de la sociedad uruguaya, como viene el rumbo, es penoso, porque es sufriente, porque es doliente en muchos sentidos, también es penoso todo el proceso que ha habido en relación al GACH, y su vínculo, por decirlo así, con la política. La ciencia es la ciencia, y la ciencia, reconocido por el propio presidente de la República, los que más saben, tiene que ser escuchada. No puede ser escuchada a medias, porque entonces ya es como que desconocer la ciencia, ¿saben qué es? Es desconocer la evidencia. La ciencia trata, en esta ciencia, la ciencia natural, las ciencias naturales y las ciencias exactas, que no todas, pero sí las ciencias naturales y las ciencias exactas, tratan de lo evidente o de lo indiscutible por constituir axiomas, como puede ser el caso de la geometría. Pero es evidente. Entonces, no me parece acertado para nada desconocer, así sea en parte, lo que dice el GACH, porque para eso mejor no lo hubieran creado directamente. Gonzalo. Y segundo, tampoco me parece acertado haberlo despedido al GACH en este momento. Yo lo siento como que, yo sé que es feo lo que yo voy a decir y me hago cargo, Yo siento como que al GACH lo pusieron un poco como una corte, como unos cortesanos, que están ahí para adornar un poco el proceder del gobierno, porque no fueron escuchados. Y esta despedida, más allá de todo, es como festejar el restablecimiento de un enfermo mucho antes de la recuperación de ese enfermo. Ahora, Gonzalo. Porque, como bien dijo uno de los integrantes del GACH, bueno, cuando lleguemos a menos de 200 casos, recién estaremos en condiciones de decir hemos superado el problema. Controlado, no superado. Controlado. Bueno, controlado. Dale, Gonzalo. Bueno, es que como te perdí porque no te estoy viendo. Sí, porque me oculté. Así que te había ido. Bueno, siguiendo un poco en la línea de lo que dice, de lo que dijeron todos, ¿no? Yo creo que yo tenía una gran felicidad con esto del GACH. Me pareció que una movida muy, muy clara por parte del país, del gobierno y de todo el mundo, de darle una responsabilidad tan clara y tan visible a un grupo de muy prestigiosos científicos de reconocimiento internacional para que dirigieran el embate de esta pandemia. Yo estaba muy orgulloso y estoy un poco triste con este final. Creo que merecía un final mejor, sinceramente. Es más, me da mucha pena que se llame final. Yo creo que es de toda evidencia, como decía Juan, la ciencia tiene que ser parte tiene que tener su rol en el gobierno de un país. Pero no solo la ciencia exacta y las ciencias naturales, también el arte y la cultura, y también la ciencia de la administración. Es decir, en un país como Francia, es casi imposible que una persona llegue a ser presidente de la República si no pasó por la École Nationale de Administración, l'ENA. Si no pasaste por l'ENA, no llegás a ser presidente. Sí, porque en los países desarrollados, todas estas disciplinas se toman en cuenta. Porque la política es la política, pero no puede estar con los pies en el aire. Tiene que estar basado en el conocimiento científico y tecnológico de la época. Y entonces, a mí esto en el Uruguay me dio una esperanza, como que íbamos a dejar de lado ciertas cosas de la politiquería y íbamos a concentrarnos en salir de esta pandemia todos juntos y con el asesoramiento de esta gente que evidentemente tiene. Y yo creo que hubo fallas por parte del gobierno, como dice Marcia, que podría haber abierto un diálogo político con respecto a cómo interpretábamos todas estas informaciones. Creo que hubo fallas por parte de la oposición también, porque cuando tuvo que expresarse, en vez de expresarse en una forma constructiva, dio la sensación de que estaba buscando a ver dónde es que el gobierno iba a cometer un error para
pisarse el palito y entonces atacar y tratar de recuperar una presencia política en el país. Yo creo que hubo fallos ahí y creo que este final es triste. Yo admiro a la gente del Gacho, pero yo creo que hubiera merecido un reconocimiento mucho mayor y mucho más plural del que tuvo. Me da pena que esto haya sido un reconocimiento del presidente y del gobierno y la coalición multicolor, y que haya partes de la sociedad que consideran que por un motivo u otro, estoy de acuerdo con Alejandro, absurdo no ir a un acto de esta naturaleza por motivos de no aglomerarse y después participar de la entrega de las firmas, que eso sí fue una aglomeración total. Me parece que ahí hay muchas contradicciones penosas, porque yo creo que el Uruguay debería estar por encima de esas cosas. Es decir, necesitamos estar por encima de esas cosas. Esa es mi opinión. Queda como tema para analizar aparte, algo que mencionó al pasar Juan, ¿no? La actitud de los manifestantes encabezados por el doctor Gustavo Salle, que se encontraban en el exterior del auditorio del Sodre ayer, ¿no? Tanto por los epítetos, la terminología que utilizaron para referirse a los miembros del GACH y a los miembros del gobierno, como hasta por el comportamiento, ¿no? Notoriamente agresivo que varios de ellos pusieron en juego. Queda para otro momento.